¿Ahí se oye? ¿Sí, hermano? Muy bien. Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con el tema que iniciamos hace una semana. Esta enseñanza que estoy compartiendo con ustedes, de hecho la estoy leyendo, fue originalmente dirigida por un pastor a un grupo de ministros y estudiantes de un seminario, pero creo que tan necesaria para ellos como para nosotros, ¿verdad? Entonces los invito a que vayamos a nuestras Biblias nuevamente, al pasaje que leímos hace una semana, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, los versículos 15 al 17. Y por cuestión del tiempo voy a tratar de irme un poquito más rápido, ¿sí? Voy a dar un repaso de algo que ya vimos la semana pasada. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan escribe originalmente esta carta a un grupo de creyentes en el primer siglo y a quienes se dirige o los describe como hijitos míos. Ahí por el contexto podemos ver eso. Y en el pasaje que leímos, Juan les dice a los creyentes, a estos creyentes del primer siglo y a nosotros, que hay algo que debemos evitar. Hay algo que debemos evitar, y esto es amar al mundo. Decíamos que la mundanalidad es algo tan terrible que si nos descuidamos, no solamente puede alcanzar a los miembros de una iglesia, pero incluso a sus ministros. Mencionábamos el caso de Demas. ¿Quién fue Demas? Bueno, Demas fue un hombre a quien el apóstol Pablo describe en su carta a los Colosenses y en la carta a Filemón como mi colaborador. Demas es mencionado junto con Lucas y otros hombres como los colaboradores del apóstol Pablo. Demas, vemos en la palabra de Dios que fue o es descrito como un hombre honorable, al menos por un tiempo. Sin embargo, ¿verdad? Con pena leemos ya en el ocaso, al final de la vida del apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, Pablo dice, dirigiéndose a Timoteo, dice lo siguiente: segunda de Timoteo capítulo 4, los versículos 9 y 10. Le dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cuando leemos este pasaje, no sé si nos podamos imaginar que alguien pudiese abandonar el evangelio habiendo servido junto con Pablo y el resto de los colaboradores, como Lucas, quien escribió el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Le dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Y cuál fue el problema de Demas? Pablo dice: amando a este mundo. ¿Sí? Qué triste leer estas palabras del apóstol Pablo. Sin embargo, ese es el poder del mundo si permitimos su influencia en nuestros corazones. Y así que con el fin de ayudarnos a vencer la mundanalidad,
Se nos compartían 3 puntos en esta enseñanza. La primera trataba o hablaba acerca de la naturaleza, de la mundanalidad. El segundo punto, la solución a la mundanalidad. Y el tercero, la batalla en contra de la mundanalidad. En el primer punto, la naturaleza o el origen de la mundanalidad, decíamos que la mundanalidad puede ser engañosa porque el pecado casi nunca se aparece ante nosotros como lo que realmente es. Por el contrario, se nos presenta como algo inofensivo y seductor hasta que, por supuesto, nos enreda. Ahora, la mundanalidad no siempre es un rechazo abierto a Dios o una vida sumamente inmoral. Y esto que acabo de mencionar se irá entendiendo un poco mejor conforme se desarrolla la enseñanza. La mundanalidad es de hecho más profunda que cualquier otra cosa externa y visible y puede incluso disfrazarse de religión. De manera que la pregunta lógica que nos surge es, ¿qué es la mundanalidad? Y veíamos que el apóstol Pablo nos da algo de luz en su carta a los Romanos en el capítulo 12 y el versículo 2, donde nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que mundanalidad significa conformarse al mundo. O dicho de otra manera, mundanalidad significa volverse como el mundo. El volverse como el mundo es algo que comienza en la mente, en el corazón, es decir, en el ser interior, y no solo la conducta externa. La mundanalidad es cualquier actividad humana hecha sin Dios o en su contra. Es todo lo opuesto a Dios. La mundanalidad se revela en contra de Cristo, negándose a reflejar la gloria de Dios, para lo cual fuimos creados. Lo diré de esta manera: la mundanalidad es en esencia todo el amor gobernado por el amor a sí mismo en lugar del amor a Dios. Y el apóstol Juan, ahí mismo en la carta, define mundanalidad en términos de amor en el pasaje que leímos. 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Así que la mundanalidad es ese amor centrado en sí mismo, por la gente y por las cosas del mundo. Y Juan compara en este pasaje el amor al mundo con el amor al Padre. La mundanalidad se manifiesta por una alta preocupación por lo físico y temporal en vez de lo espiritual y lo eterno. Y podemos identificarla por la prioridad que ponemos en satisfacer nuestros deseos, nuestros placeres, o tal vez las posesiones y el prestigio, en lugar de hacer la voluntad de Dios y buscar su reino. Y para terminar con este primer punto, podemos finalmente decir que la mundanalidad es esa mentalidad o cosmovisión del género humano cuando hace caso omiso de Dios y no le reconoce. Cuando vive una vida independiente de Él, una vida basada solamente en este mundo y en esta vida. Significa, en otras palabras, la forma típica de vida que vive la persona común, quien no piensa en Dios, sino solo en este mundo y en esta vida, que piensa en términos temporales y está gobernado por ciertos instintos y deseos. Se trata de toda la idea de una vida que excluye a Dios. Eso es la mundanalidad. Un amor triste, blasfemo y vacío por este mundo presente con toda su maldad y pecado. En segundo lugar, veíamos también hace una semana la solución a la mundanalidad
¿Cuál es la solución para esta mundanalidad ante Dios? Bueno, la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo es el remedio para todo, incluyendo nuestra mundanalidad. El apóstol Juan declara ahí mismo en esta carta, ¿sí?, lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 4 y 5. ¿Hay solución a la mundanalidad? La respuesta es sí. Sí hay solución. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como verán, lo que Juan está diciendo es que la fe en Jesús nos hace triunfar sobre la mundanalidad. La fe obtiene la victoria sobre los poderes de este mundo porque la fe nos une a Cristo, permitiéndonos atraer sobre nosotros los recursos de salvación de la gracia de Dios, los recursos del Salvador. La fe nos une al único que tiene el poder para vencer al mundo. Escuchen cómo lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1 y el versículo número 4. Dice Pablo, el cual, es decir, Cristo, ¿verdad? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que Jesús no solo vino a librarnos de la condenación eterna, por muy grave que eso sea, sino que también vino a librarnos de este presente mundo malo. Cristo soportó dolor, rechazo, golpes para arrancar, por decirlo de alguna manera, a su pueblo elegido de este presente mundo malo y llevarlo al reino de Dios, o como dice el apóstol Pablo, para trasladarnos, ¿verdad?, al reino de su amado Hijo. Es por ello que Pablo, ahí mismo en la carta a los Gálatas, concluye en el capítulo 6 y el versículo 14. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, participar en la muerte de Cristo necesariamente significa participar en su resurrección. Es imposible estar unidos a Cristo en su muerte sin estar unidos a su vida. Romanos 6:4 dice, en la última parte de ese pasaje, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Pablo nos dice en Efesios 2, los versículos 1 al 3, Efesios 2, 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es claro por este pasaje que aquellos sin Cristo viven un estilo de vida contrario a Dios. Pero nosotros sabemos que cuando el Señor viene con su gracia salvadora y nos une a Cristo, somos vivificados. Efesios 2, capítulo 2, el versículo 10. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, como mencionaba, Cristo es el remedio para la mundanalidad. En tercer lugar, y tan importante como los primeros dos puntos, veamos la manera en que se lucha contra la mundanalidad. ¿Cómo se lucha contra la mundanalidad? Bueno, a pesar de que el dominio del pecado y el mundo ha sido quebrantado a través de la unión con Cristo, su muerte y su resurrección, los restos de la mundanalidad aún se aferran al creyente nacido de nuevo. El pecado y la mundanalidad ya no reinan, pero permanecen en el alma. Por lo tanto, es crucial que luchemos en contra de la mundanalidad. Si no estamos convencidos de esto que se acaba de mencionar, progresaremos muy poco en nuestra santificación. Las advertencias en el Nuevo Testamento contra la mundanalidad, y hay muchas, nos recuerdan repetidas veces que debemos vigilar constantemente y luchar contra el mundo mientras estamos en él. Entonces, esta lucha involucra primero que todo la mortificación. Y por supuesto, la mortificación en Cristo. Aunque nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, aún debemos esforzarnos para someter las obras y deseos carnales. Así es que la palabra de Dios nos ordena mortificar. Por ejemplo, Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, los versículos 5 al 9, nos dice lo siguiente, Colosenses 3, 5 al 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y alguien se podría preguntar, ¿y cómo qué, verdad? Bueno, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. O sea, es claro que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Necesitamos extraer, por decirlo de alguna manera, por la fe de la virtud de la muerte de Cristo, para hacer morir aquello que es mundano dentro de nosotros. Y esto es a lo que llamamos la doctrina de la mortificación. Esta doctrina se refiere a la constante mortificación de cualquier forma de pecado y mundanalidad. Lo voy a repetir. La constante mortificación de cualquier forma de pecado y mundanalidad. Porque o le damos un golpe mortal a la mundanalidad interior, o la mundanalidad interior nos destruirá. Y Juan en su carta nombra 3 formas en las que somos atraídos para que nos conformemos al mundo. Él menciona los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, en la fuerza de Cristo debemos luchar contra estas 3 formas de mundanalidad. Veamos de manera breve esto, puesto que ya lo vimos hace una semana, en más detalle. Veamos cómo es que debemos luchar contra los deseos de la carne. ¿Sí? Debemos luchar contra los deseos de la carne por fe, porque la fe se niega a amar a un mundo que se deleita en los deseos de la carne. Esto significa resistir las tentaciones de cosas que sabemos que son malas para nosotros. De hecho, ¿verdad? Si usted lee en el original, cuando el apóstol Juan habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el original
no dice deseos, sino dice lujuria de la carne y lujuria de los ojos. También si puede checar una Biblia en inglés, se va a encontrar la palabra lujuria y no deseo. La Reina Valera la traduce así. Entonces les digo que esto significa resistir las tentaciones de cosas que sabemos que son malas para nosotros, esos deseos desordenados. La Biblia siempre nos advierte contra tales excesos. No debemos ser sometidos a la esclavitud de cualquier cosa física, nos dice Pablo, 1 Corintios 6 y el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Debemos ejercer dominio propio. ¿Y por qué? Principalmente porque nuestro cuerpo, si somos creyentes, es templo del Espíritu Santo. Tenemos que evitar tanto como podamos en este mundo cualquier cosa que fomente deseos desordenados, la lujuria que el pasaje menciona. Incluso lo que debemos evitar puede parecer lícito en sí mismo. Entonces debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para la carne. Escuche cómo es que Pablo lo menciona en su carta a los Romanos en el capítulo 13, los versículos 11 al 14. Él nos dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora estamos más cerca de nosotros, de nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces, una de las maneras en que somos atraídos por el mundo es precisamente por los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos, dice Juan. Satanás trabaja duro para atraer nuestros ojos al entretenimiento mundano, tal y como tentó a nuestros primeros padres, engañándolos para hacerles creer que su creador era duro e inflexible. ¿Recuerdan las palabras con que Dios os ha dicho, verdad? Satanás hoy en día nos susurra así: ¿en dónde dice que no puedes disfrutar de esos videos? ¿En dónde dice que no puedes disfrutar a lo mejor de esas revistas? Por supuesto, esos videos o revistas violan repetidamente los mandamientos de Dios. O tal vez nos susurre y diga: Dios no quiere que sepas lo que está pasando en el mundo. Solo alguien legalista te negaría esas cosas. Satanás ha usado este tipo de argumentos desde el paraíso. Él hará lo que sea para hacernos caer en tentación y abrazar el entretenimiento mundano e impedir que nos demos cuenta que pecamos cuando nos involucramos en cualquier cosa que quebrante sus 10 mandamientos, entregándonos a eso. Entonces, Satanás hoy hace que ese fruto sea aún más tentador. Al permitirnos verlo en la privacidad de nuestro hogar o en los mismos teléfonos, que los podemos cargar para todas partes de nuestro bolsillo y llevarlos a cualquier lugar. Tenemos que decir no a todas las formas de entretenimiento que enseñan que el hombre está en control de su mundo y que exalte el pecado. Y la tragedia es que la mayor parte de este entretenimiento trata de hacer que el adulterio parezca común e inocente. Eso es lo que muestran muchos de los programas de hoy en día. O, por ejemplo, que el asesinato se vuelva algo emocionante
Y la blasfemia, algo cotidiano, algo común de los programas de hoy. Y no podemos confiar en nosotros mismos y en nuestra fuerza bebiendo de estas cosas. El mismo apóstol Pablo admitió en Romanos 7, los versículos 18 y 19, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por eso es sabio de nuestra parte deshacernos en nuestras casas de revistas que no edifican, novelas basuras y de todo material impreso que contradiga los 10 mandamientos. ¿Cómo podemos pedir no caer en tentación mientras seguimos jugando con estas cosas? Santiago también en su carta nos dice, en el capítulo 1, los versículos 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice Santiago, todo hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y cuando la lujuria es concebida, da a luz el pecado, y cuando es consumado, da a luz la muerte. Por eso, huyamos de esos deseos o esos desordenados de los ojos, o como dice el original, de la lujuria de los ojos. Hagamos pacto con nuestros ojos como Job. Practiquemos la autonegación. Sigamos a Pablo, quien dijo en Hechos capítulo 24 y el versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y voy a dejar hasta aquí, ¿verdad?, la enseñanza por cuestión del tiempo, y si Dios lo permite, continuamos con el tercero y último punto, ¿verdad? Lo expandimos un poquito más, si Dios lo permite, el próximo jueves. Gracias.